Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver la solución de un parcial del curso de Química General. Son 10 puntos, entonces iniciamos. Tenemos aquí pues nuestro examen y este hace parte del contenido de un segundo corte. Los temas son termodinámica y gases y reacciones nucleares. Vamos entonces con el primer punto. Vemos aquí que nos dicen la combustión de 1 gramo de gasolina libera 11 kilocalorías de calor, densidad de la gasolina. Bueno, dicen cuántos megajoules se liberan cuando se queman 1 galón de gasolina. Entonces comenzamos con 1 galón de gasolina, aquí 1 galón de gasolina, y vamos a convertir inicialmente ese galón a litros. Entonces el factor es que 1 galón es 3,785 litros. Galón con galón se va. Luego convertimos estos litros a mililitros y estaríamos ya en mililitros. ¿Por qué razón? Porque la densidad está como 0,74 gramos por mililitro. Ahí tendríamos entonces ese galón de gasolina en gramos. Finalmente nos dicen que cada gramo tiene un valor de 11 kilocalorías. Gramo con gramo se va y llegamos a energía. Y aquí convertimos las kilocalorías a kilojoules. Entonces, 1 kilocaloría equivale a 4,184 kilojoules. Esto lo sacamos de que 1 caloría igual a 4,184 joules. Si le coloco el prefijo K, entonces a ambos lados, para que se cancele. Kilocaloría se saca un kilocaloría, quedamos en kilojoules, y ahí finalmente entonces 1000 kilojoules equivalen a un megajoules. Se va, se va. Y quedamos en megajoules. Esto da más o menos 128,9. Pero pues debe estar con dos cifras significativas por el 1,0 y por la densidad, lo que se nos convierte en 1,3 por 10 a la 2 megajoules. Muy sencillo. ¿Listo? Vamos al B. Dice que un televisor a color está encendido durante 2,0 horas. Se utilizan 300 kilojoules en ese tiempo. ¿Cuánto tiempo puede funcionar un televisor a color con energía proveniente de 1 galón de gasolina? Muy interesante ese punto porque nos da una idea de cuánto, digamos, el poder energético guardado en 1 galón de gasolina. Entonces comenzamos con el valor anterior, que es 1,3 por 10 a la 2 megajoules. Entonces ese valor lo convertimos ahora nuevamente a kilojoules, porque tenemos aquí 300 kilojoules. Entonces aquí tenemos un megajoule, 1000 kilojoules. Aquí les recomiendo revisar los prefijos, por favor, porque a veces uno se confunde porque no recuerda mega, kilo, es 10 a la cuánto. Entonces revisar eso, por favor. Y ahora dice 300 kilojoules y 2,0 horas. Kilojoules se va con kilojoule y eso nos da el tiempo. De una vez lo voy a colocar con las cifras significativas correspondientes, 8,7 por 10 a la 2 horas. Entonces, fíjese que estamos hablando más o menos de 900 horas casi, que puede durar un televisor prendido con solamente 1 galón de gasolina. La cantidad de energía que tenemos en 1 galón de gasolina es tan grande que pues desperdiciarla realmente es, pues no está bien, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente, con el 2. Ese era el punto 1. Y el 2 dice, bueno, un trozo de metal de 125 gramos se calienta a 288 grados Celsius y se deja caer 85,0 gramos de agua a 26 grados Celsius. Si la temperatura aquí no es inicial sino final del agua y del metal es 58,0 grados Celsius, puede ser el calor específico del metal. Es un balance de energía. Alguien que pierde, ¿quién pierde? El metal, que está a mayor temperatura, y alguien que gana, que es el agua. Entonces, en ese balance de energía, simplemente recordar que Q es igual a masa por calor específico por delta T. ¿Qué reemplazamos? Entonces, sobre el lado del metal, tenemos un menos acá, por fuera, y comenzamos con la masa del metal, 125 gramos. Luego eso por el calor específico que no lo sabemos, y por el delta T, la temperatura final del metal, entonces tenemos que 58, recuerden acá 58,0, que tanto el agua como el metal llegaron ahí, y partió de 288
grados Celsius. Bueno, ambos son grados Celsius, lo podemos colocar por fuera. Y ya tendríamos ahí la primera parte de la izquierda y a la derecha está entonces la masa del agua, que equivale a 85,0 gramos. Sí, ahí están los datos. Por el calor específico, que lo vimos antes, 4,184 joule sobre gramo grado Celsius, gramo por gramo se va. Y por el delta T, entonces la temperatura final sigue siendo 58 porque están en contacto los dos, 58,0, y la temperatura inicial del agua, pues será 26. ¿Listo? 26, está por aquí, perdón, es solamente 26, el 0 no va. ¿Listo? Y ya. Hacemos el cálculo a la izquierda, que nos da 36,058 multiplicado por CE, por el calor específico. E igual, a la derecha está 11,380,48 sí, joules. En este caso, a ambos lados, pues la unidad que debe dar es joule porque es energía. Dividimos y el calor específico nos va a dar con dos cifras significativas, 0,32. Por favor, lo verifican, 0,32 joule sobre gramo grado Celsius. Verifiquen también las unidades. Y ya, tenemos ahí nuestro problema. En este problema es importante recordar que el metal y el agua se mezclaron en un recipiente. Se le llama calorímetro y pues se está ignorando. Se está diciendo que el recipiente tiene una contribución muy baja, digamos, en este balance. Bien, vamos al siguiente punto. Tenemos aquí, el isótopo más abundante de la plata es, bueno, está ahí la plata 107. Y nos preguntan la A, ¿cuántos protones, neutrones y electrones hay en la plata 107? Entonces simplemente, pues hay 47, que es igual a los protones, ¿sí? Los electrones los van a ser los mismos porque está neutra. Y los neutrones serán la diferencia, entonces son 60. Y puedes decir 47 más 60, pues nos da 107, la plata 107. El B dice, ¿cuál es el símbolo de otro isótopo de la plata con 62 neutrones? Como el símbolo químico, pues sigue siendo Ag, ¿cierto? Estamos hablando de la plata. Los protones van a seguir siendo los mismos, 47, pero ahora le sumo 62. O sea que si daba 107 con 62 me da 109. Sencillamente tenemos la plata 109. Y el C, ¿cuál es el nombre y símbolo de un átomo con el mismo número de masa que el inciso B? Y 61 neutrones. Entonces tenemos aquí un elemento, ¿sí? X, y 61 neutrones, ¿sí? Con el mismo número de masa. Entonces, ¿cuál es el número de masa del inciso B? Entonces, en el inciso B tenemos 109, 109, y simplemente P más 61, pues me va a dar 109. Entonces, si espejo P, pues sería 109 menos 61. Entonces aquí simplemente si fuera por ejemplo 60 a 109 me da 49, si fuera 50 me da 59, estaremos hablando, ¿sí? 48. Sumemos para comprobar, miren, 48, entonces aquí da 9, aquí da 10. Y pues simplemente estamos hablando del elemento 48. ¿Cuál es ese elemento 48? Decide buscar en la tabla periódica y te vas a dar cuenta que el elemento 48 pues es el cambio. Entonces ahí sería CD, que corresponde al cambio, y pues quedaríamos aquí entonces 48 abajo, ¿sí? Más 61 me da 109. Estaremos hablando del cambio 109. ¿Listo? Resuelto ahí el problema. Bueno, también podría uno pensar de pronto, digamos, una posible, eh, digamos, esta equivocación. ¿Sí? Digamos, la plata sigue siendo 47, y si le sumo 61 neutrones, mira, 47 más 61 me daría 8, ¿sí? Y pues tendríamos la plata 108. Digamos, uno dice el mismo número de masa para eso, pero la respuesta más adecuada sería
el cambio. Bueno, ese es el punto 3. Vamos con el punto 4. Dice, considere 3 elementos en las siguientes configuraciones electrónicas abreviadas. Entonces tenemos X, Y y Z, los elementos, y nos preguntan, identifique si cada elemento es metal, no metal y metaloide. Entonces simplemente pues tenemos que colocar qué elemento a cuál corresponde. Entonces vamos a un X. Si tenemos el argón, 4S2, 3D5. El argón termina después del cloro. Estaríamos hablando ahí de 18. Y pasamos al periodo 4, pasamos por potasio y calcio y avanzamos hasta el D5 y estaríamos hablando del manganeso. Entonces aquí sería el manganeso, el X, ¿sí? Hacemos la misma operación, tabla periódica en mano, el Y, entonces estaremos pasando por 4S2, 3D10 y 4P1. Está muy fácil de ubicar, galio. Entonces por favor ahí es coger la tabla periódica, tenerla en su mano y ubique eso. El siguiente, estamos hablando, miren, similar, pero avanzamos a 4P6, o sea que estamos yendo, pues, hasta el criptón. Y ya, digamos, ya con esos elementos tenemos manganeso, galio y criptón. Así si es metal, no metal, entonces manganeso, pues sabemos que están los metales. El galio también alcanza a estar ahí. Y el criptón, pues tenemos simplemente un gas noble. Dice, ¿cuál elemento tiene menor radio atómico? Entonces, fíjese que están los tres en el mismo periodo, en el periodo 4. El radio atómico, recordar que incrementa hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, es fácil ver, pues el manganeso tendrá el mayor, o sea que el criptón debe tener un menor radio atómico. ¿Sí? Digamos, la tabla periódica le pone mayor a predecir, no necesariamente viendo los datos, pues los datos ya son simplemente ver cuál es mayor o menor. Pues según esa tendencia, el manganeso será el mayor y el criptón será menor respecto al galio. Luego dice, ¿cuáles elementos tienen propiedades similares? Pues galio y manganeso porque son metales, entonces propiedades como puntos de fusión, conductividad y demás pues van a ser similares, ¿cierto? La D, ¿cuál elemento tiene la energía de ionización más alta? Entonces la energía de ionización es contraria al radio. Entonces, aquí si nos dio el más pequeño, el criptón, pues deberá ser la mayor energía de ionización. Y el último, ¿cuál elemento tiene un subnivel medio lleno? Pues aquí simplemente vemos que en el X estamos hablando de 3 de 5. Es muy importante para los elementos, más que buscar los datos, porque los datos están en tablas, ¿sí? Es hacer un análisis cualitativo en la tabla periódica. Que uno coja la tabla periódica y dimensione por la posición del elemento esas propiedades de las cuales estamos hablando ahí. De esa forma la tabla periódica ya uno no ve solamente unos valores, sino ve propiedades periódicas. Y esas propiedades periódicas pues están unidas a propiedades también químicas. Vamos con el quinto. Dice que el cesio 137 es un emisor beta. Recordemos que emisión beta tiene que ver con electrones. Tiene una vida media de 30 años. Bueno, aquí nos dan unas recomendaciones de dónde estudiar, según el libro, que aparecerá, digamos, de dónde fueron extraídos esos problemas en la descripción del video. Dice, escriba la ecuación nuclear balanceada para el decaimiento beta del cesio. Entonces aquí es bueno recordar esta ecuación cuando hay un decaimiento beta, que tenemos un neutrón y pasa a un protón más la partícula beta, que simplemente es un electrón, ¿sí? Considerando eso, entonces, si partimos del cesio, 137, aquí en 55, pues va a pasar la partícula beta, y de esa forma tenemos entonces aquí menos 1, 0, y más X, ¿sí? ¿Ese X quién es? Pues ese X, simplemente haciendo el balance de lo que son protones y neutrones, sería aquí un 56. ¿Por qué razón? Era 55, pero como tenemos un protón, pues va a pasar a ser 56, ¿sí?
Y arriba 137. Ese número no va a cambiar porque permanece igual. Entonces simplemente aquí estamos hablando del bario. Listo. Recordemos que cuando hacemos reacciones nucleares, este número permanece. Listo. Luego él me dice, ¿cuántos gramos de una muestra de 16 gramos de cesio permanecerían luego de 90 años? Esta pregunta es muy sencilla porque nos dicen que la vida media dura 30 años. Arrancamos con 16 miligramos, no gramos sino miligramos. En la primera vida media irán 8, o sea que pasaron 30 años. En la segunda irán 4, o sea que aquí pasan otros 30, van 60. ¿Sí? Y en la siguiente vida media, entonces vamos a tener 2 gramos. Y ahí son 90 años. Entonces la respuesta sería 2 miligramos, perdón, no gramos, sino miligramos. Y la se dice, ¿cuántos años necesitan para que 28 miligramos, nuevamente pasamos de 28, llegue a 3,5? Pues vamos haciendo lo mismo. La mitad será 14, la mitad 7, la otra mitad 3,5. Entonces son 1, 2, 3 vidas medias consecutivas, que es lo mismo que teníamos en el punto B. Importante ese concepto de tiempo de vida media, que es ir a la mitad y luego a la mitad de ese valor. Tenemos 28 a 14, y luego a la mitad de 14 que es 7 y a la mitad de 7 y así sucesivamente. Y los tiempos son iguales. Bien. Vamos a la 6. Dice, identifique en cada una de las ecuaciones siguientes como decaimiento. Este punto realmente es muy sencillo. Como vemos el tiempo, claro, cuando uno ha resuelto los puntos, pues va a gastar menos, pero no es un tiempo exageradamente alto. ¿Sí? Digamos, si uno llega a aprender, por ejemplo, el punto B y C aquí son muy rápidos, ¿sí? Aún el punto A, si uno ya sabe qué ecuación aplicar, pues es muy rápido. El 6 es un punto que debe salir, con solo mirarlo, dice decaimiento alfa. Entonces uno mira, bueno, ¿dónde hay una partícula alfa? Alfa, y uno mira, pues aquí, el helio, ¿sí? Entonces este será el decaimiento alfa. Luego dice decaimiento beta. ¿Dónde hay beta? Entonces aquí 0 menos 1 se refiere a beta y pues este sería entonces ¿sí? Un electrón. Y luego dice emisión de positrones. Aquí está el positrón. ¿Sí? Entonces aquí está y ese sería la emisión de positrones. No está la emisión gamma, que es radiación de alta energía. Miren que ese punto, con solo analizarlo y saber a qué se refiere, sería muy, muy rápido resolver. Vamos por el 7. Y nos dice, un avión se presuriza a 650 miligramos de mercurio. Si el aire es 21% de oxígeno, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno en el avión? Entonces, muy sencillo. Simplemente si 650 miligramos, no, milímetros de mercurio se multiplica por 0,21, o sea, se le saca el 21%. Y eso nos da esa presión parcial de oxígeno que sería 136,5 milímetros de mercurio, la presión del oxígeno. Bien. Luego dice, si la presión parcial del oxígeno desciende a menos de 100 milímetros de mercurio, los pasajeros se sentirán aletargados. Si esto ocurre, se dejarán caer las mascarillas de oxígeno. ¿Cuál es la presión total en la cabina en la que se dejan caer las mascarillas de oxígeno? Entonces simplemente vamos a considerar que ahora la presión parcial del oxígeno es 100. Entonces la presión total multiplicado por 0,21, miren que es lo mismo arriba, salvo que ahora no la conocemos, arriba era 650 y nos va a dar 100. Entonces despejamos la presión total y eso nos da un valor de más o menos 476,2 milímetros de mercurio. Y podríamos dejar, bueno, con dos cifras significativas, como 4,8 por 10 a la 2 milímetros de mercurio. Estamos hablando más o menos de 480 milímetros de mercurio. Importante ahí porque la presión total o porque se presuriza un avión. Sería la cuestión. Y si hemos volado, si hemos sentido
que hemos visto que el avión se presuriza antes de arrancar, la presión se debe mantener durante el vuelo, sellado completamente. Y pues tiene que ver con esos efectos. Digamos, no podríamos estar ahí si no se hiciese eso. Muy rápido, sí, es muy fácil este punto. El 8. En la formación del smog, gases nitrógeno y oxígeno reaccionan para formar dióxido de nitrógeno. Entonces, este señor NO2 es el que llaman smog, el que le da esa coloración parda a la atmósfera. Pues también es un gas contaminante y demás. ¿Sí? Digamos, este gas está involucrado en la combustión, casi nunca se menciona. Digamos, cuando se habla de combustión, todo es dióxido de carbono. Digamos, hay como una obsesión por este gas que además es incoloro, es inodoro, es el alimento de las plantas, pero absolutamente todo se recae en eso. Este gas, el NO2, fuera de ser venenoso, pues nos va a dejar esa nube negra, ¿sí? Ese tinte de contaminación que es visible. Y ese gas, si bien puede participar en nitrificación por efecto de rayos y bueno, y demás, bacterias, pues va a permanecer en el aire. También es un gas que absorbe radiación. Entonces, digamos, podría decirse que debería llamar más la atención, pero pues es ignorado, sí, es conocido de hecho. Dice, ¿cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se producirán cuando 2 litros de nitrógeno a una presión y temperatura reaccionan por completo? Entonces aquí simplemente vamos a considerar N, que serían las moles de nitrógeno, y ver la ecuación. Si yo conozco las moles de nitrógeno, multiplico por 2 para averiguar las moles de NO2 y finalmente por su masa molar y hallaría los gramos. ¿Sí? Entonces vamos a hallar las moles de nitrógeno, N2, que sería pues PB sobre RT. Despejar N. Y tendríamos ahí la presión que nos dicen 840 milímetros de mercurio por 760 y corresponden a una atmósfera. Aquí milímetros se da con milímetros. Y el volumen 2,0 litros. Aquí son 2. ¿Listo? Dividimos en 0,08206 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Importante siempre que se sepan este valor de R. Se va L con L, atmósfera con atmósfera. Y eso lo multiplicamos por la temperatura. Y aquí nos dicen que son 24 grados Celsius. Lo pasamos a Kelvin, simplemente sumando 273,15. Y eso nos da 297,15 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, nos quedan moles. Y eso lo multiplicamos por 2. De una vez, hagan la operación. Y tendremos ahí más o menos 0,1813 mol de NO2, porque ya aquí multiplicando por 2 pasa a ser las moles de NO2 y no las de nitrógeno, como vemos en la estequiometría. Y eso lo convertimos ahora a gramos. Un mol de NO2 pesa más o menos 46,00, se lo pueden ustedes sacar a partir de la tabla periódica, 0,055 gramos. Bueno, con dos cifras significativas, por los datos que tenemos, como aquí el 2,0, eso nos da 8,3 gramos de NO2. Y listo. Prueba superada. Vamos con el 9. Este punto es un poquito más largo. Dicen, determina la cantidad de energía en joules, utilizando los valores de entalpía de formación estándar si se quema 1,0 gramos de octano líquido, liberando CO2 y agua en estado gaseoso. Es que la ecuación balanceada, sí, la ecuación de combustión, y muestra todos los cálculos. Compare el dato con lo que sea en el punto 1. Use los valores de entalpía que hemos trabajado en clase. Entonces la cuestión es que estos datos pues salen ya valores trabajados o igualmente en el caso de que obviamente no estás en mi clase, pues consultas una tabla de valores termodinámicos. Pueden variar de un texto a otro, pero en, digamos, muy pequeño. Primero vamos a plantear la reacción de combustión. Entonces el octano, C8H18, es el líquido más oxígeno, 2, gaseoso, lo que produce CO2 más agua, vamos a colocarla en estado gaseoso,
balanceamos la ecuación. Sé que ese no es ya un tema, digamos, a esas alturas, porque ya hemos pasado a estequiometría. Digamos, quien esté viendo este parcial es porque ya había estequiometría en el corte anterior, en el corte 1. Entonces, pues no vamos a repasar eso aquí y aquí un 18. Y los valores. Entonces, ahora los valores de entalpías de formación. Recuerden que eso está en kilojoule por mol. Entonces, para el octano líquido es menos 250 kilojoule por mol. Se pueden consultar. Para el oxígeno es 0. Dióxido de carbono menos 393,5. Para el agua menos 241,8. Tenemos los valores ahí y simplemente vamos a hallar la entalpía estándar de reacción. Entonces esto nos da, ¿qué sería aquí? Los productos 16 por menos 393,5 y sumamos el agua que sería 18 por menos 241,8 y eso le restó la suma pues, o la parte de los reactivos que sería 2 por menos 250. ¿Sí? Bueno, calculadoras veloces, eso nos da menos 10.148,4 kilojoule. Por favor, verificar este valor, hacerlo con calma. Y eso está para 2 moles. Entonces luego tomamos ese valor, eso es para 2 moles. ¿Sí? Como ven ustedes en la ecuación aquí. Tomamos ese valor y a partir de ese valor vamos a llegar a compararlo, como dice, comparen, ¿sí? Con el punto 1. Y allá recuerden que era 11 kilocalorías por gramo. Entonces, para que sea comparable debe tener la misma unidad. Cogemos el valor, menos 10.000, perdón, menos 10.148,4 kilojoules por cada 2 mol. Y luego entonces una mol de octano. Aquí cuando coloco moles de octano, 114,23 gramos. Entonces aquí mol con mol se va, vamos a kilojoule por gramo. Y aquí sería entonces luego una kilocaloría, arriba una kilocaloría, equivale a 4,184 kilojoules. Y ya, hasta ahí va. Eso nos da 10,7, por favor, compare y calcular, 10,7 kilocalorías por gramo. ¿Qué kilojoule se va con kilojoule? Nos queda kilocaloría por gramo. 10,7 frente a 11. Como ven, es muy cercano el valor. Aquí estamos asumiendo octano líquido. El valor que nos daban aquí era de gasolina. Y pues la gasolina es una mezcla de hidrocarburos. Hay hidrocarburos más pesados que pueden dar un poco más de energía. Pues por eso difiere un poco, digamos, por arriba. Y ya. Tenemos ahí nuestro dato. Valores muy similares, muy cercanos, que era lo esperado. Y bueno, llegamos al punto 10. Como les digo, en las referencias del video aparece dónde fue tomado este problema, que tiene que ver con el aporte energético de los alimentos. El tema central de este parcial es termodinámica. Entonces, una forma, digamos, de verla también es el aporte energético de los alimentos. Dicen que el IMC, índice de masa corporal de una mujer de 1,70 de estatura, que por lo regular come 3 rebanadas grandes de pizza y una Coca-Cola, de 400 mililitros es 30. Dice que ahora decide cambiar su comida a 2 rebanadas, o sea que le quitó una, y el refresco a la mitad. Se supone que el déficit de la ingestión, perdón, de calorías se complementa quemando grasa corporal, determine cuánto tiempo le toma a esta persona bajar su IMC a 25. Use los datos del texto para las calorías y tome el contenido de la energía metabolizada. Bueno, entonces vamos por partes. Estamos en un IMC, índice de masa corporal, de 30. O sea que estamos en sobrepeso. Recordar que 25 hacia arriba es sobrepeso. Entonces quiere llegar, digamos, a estar al límite. Ahí, pasó de 30 a 25. Entonces simplemente recordar que el IMC, ¿cómo se calcula? Pues es la masa en kilogramos sobre la estatura en metros y al cuadrado. Entonces, en este caso, simplemente, miren, cuando era 30, pues
yo haría esta operación. 30 igual a la masa, ¿sí? Son la estatura que me dicen que es 1,70 al cuadrado. Y despejo la masa. Y eso me da 86,7 kilogramos. Eso estaba pesando. Y cuando pasó a 25, hago la misma operación y despejo M, la masa, y eso me da 72,25 kilogramos. O sea que la persona va a bajar esa diferencia, lo que equivale a 14,45 kilogramos. Eso es lo que pretende bajar con esa dieta. Y la pregunta es, ¿en cuántos días? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Aquí importante, el problema incluso tiene respuesta. Mire. A veces es bueno cuando uno ya sabe la respuesta, pues eso le da cierta, digamos, certeza de que hiciste bien el problema. Pues sin embargo no es suficiente contar con la respuesta. Entonces tenemos ahí esa masa. Ahora, ¿qué hizo la persona? Entonces lo que disminuyó fue una rebanada de pizza. ¿Sí? Entonces, en las tablas que aparecen en los textos, o lo puedes consultar en internet, ¿cuánta energía aporta una rebanada? Entonces, yo tengo, para las tablas del texto, como les digo, aparece en la descripción del video, una rebanada, que colocamos aquí una rebanada de pizza, equivale a 350 calorías. Entonces, aquí sería una rebanada de pizza, para que se cancele, 350 calorías. Esas son calorías alimenticias, ¿sí? Y ya, entonces ahí nos daría pues 350. Y la gaseosa, entonces como fueron 200 mililitros, pues por cada 200, está justo la tabla de gaseosa de Coca-Cola, son 87 calorías. Listo, la suma de estos dos datos nos da 437. Entonces suma los datos, 437 calorías por cada día. Eso es lo que está pretendiendo bajar. Entonces ahora simplemente vamos a coger el dato de la masa, que es 14,45 kilogramos, y vamos a asumir que eso es grasa, como todo es grasa. Entonces nos dicen que cada kilogramo de grasa, ¿sí? Recuerden, aquí está el dato, 33.100. Entonces aquí colocamos 33.100 kilojoules. Entonces se va kilogramo con kilogramo y nos da esto 47,82,95. O sea, 478.295 kilojoules. Eso es lo que, el total. Digamos, cada día está en 437 calorías y el total es este. ¿Sí? Entonces simplemente, si sé cada día cuánto baja o cuánto consume, pues vamos a llegar al total. Partimos de ese total, 47,82,95 kilojoules por una kilocaloría equivale a 4,184 kilojoules. Aquí kilojoule se va. Y luego una caloría equivale a una kilocaloría, porque esta es una caloría de las alimenticias, ¿sí? Aquí este factor de conversión es muy importante entenderlo, porque recordar que una caloría grande se llama equivale a 1000 calorías, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de ahí sale que una caloría igual a una kilocaloría. Y el último factor de conversión será que por cada día, pues, está sacando 437 calorías. Aquí son grandes, mira que se pueden cancelar porque son alimenticias. Y esto nos da los días 262. Digamos que el libro estaba bien. 262 días, perdón, necesita para poder bajar de peso, ¿sí? Listo. Solucionado el parcial. Verifica el tiempo. Analiza cómo lo harías tú. Está resuelto completamente. En qué cosas tiene dificultades. La idea es que también no solamente la solución, sino un reto sería ver los puntos, parar el video, resolverlos, ¿sí? Y luego sí te comparas con la solución, ¿no? Es un buen método de estudio. E incluso luego de eso,
coge los puntos y los vuelves a resolver. Esa sería una forma adecuada de estudiar. Y bueno, listo. Eso sería todo y nos vemos en otro tema. Hasta pronto.